como todos los martes, tenemos la gran bendición de tener un invitado aquí con nosotros que nos acompaña, que nos dirige un mensaje en esta mañana. Y en esta ocasión tenemos a Luis Diego Carranza. Él es hijo de nuestro hermano Federico Carranza, que la mayoría de ustedes conocen. Y es un joven que el Señor lo ha dotado de muchos dones y Él los ha puesto al servicio del Señor. El Señor ha sido fiel con él. Nos va a platicar un poquito de su vida, un pequeño mensaje que nos va a repartir el día de hoy. Bienvenido, Luis Diego. Gracias por aceptar esta invitación y muy Gracias, contentos Pancho. de tenerte esta mañana. Gracias, hermanos. Pues mucho gusto, hermanos. Como decía ahorita Pancho, pues yo soy de la comunidad GESET, soy el hijo de Federico. Si no me escucho bien, ahí no me comentan, porfa, y aquí yo ajusto Estás mis... perfecto. ¿Sí? Súper, gracias, Sí. gracias. Y nada, pues también me dedico a trabajar en Juan Diego Network, que no sé si sepan, pues es una empresa de podcasts católicos en donde hacemos diferentes shows y cosas para evangelizar, formar y entretener a través de nuestro trabajo. Entonces, pues la verdad, pues es de Dios que, no sé, yo estoy metido en muchas de estas cosas y que el Señor, pues me ha como puesto en el corazón a mí específicamente el deseo de redescubrir el significado de la hombría. Yo creo que hoy en día, a través de las cosas que el mundo está viviendo y demás, es una buena pregunta plantearnos, ¿no? O sea, ¿qué significa ser hombre? Y particularmente esa pregunta me motivó a hacer un podcast que ya lleva como unas casi veintitantas semanas, que se llama La Barba de Aarón. Que La Barba de Aarón es un podcast en donde hablamos de la hombría y de la Biblia. Hace cuenta que a base de reflexiones bíblicas vamos descubriendo esta pregunta: ¿qué significa ser hombre? Y dentro de este gran tema de la hombría, yo quisiera que nos planteáramos esta mañana una pregunta, hermanos, que es: ¿qué hace a un buen hombre? ¿Qué es lo que define y caracteriza a un hombre bueno? ¿Son sus hábitos? ¿Son sus decisiones? ¿O es su llamado? ¿Es el que Dios lo llama y Dios le da la gracia? ¿Es eso? ¿O es el carácter, tal vez, de cómo se comporta, qué es lo que está visible en él, qué es lo que hay ahí dentro? Realmente nada de las cosas anteriores necesariamente hace a un buen hombre. Entonces, quiero entrar un poco en esta idea esta mañana y explorarla junto con ustedes. Últimamente en La Barba de Aarón, en este podcast, las últimas 8 semanas he estado metiéndome al libro de Jueces. Y les animo mucho a que lo lean, porque es un libro muy tremendo. Es un libro muy tremendo para ir descubriendo precisamente esto. Jueces nos muestra lo peor de la humanidad, pero también lo peor de la masculinidad. Nos muestra, hace cuenta, hombres que empiezan o sea, de una manera muy prometedora, pero terminan muy mal, la mayoría de ellos. Entonces, o sea, realmente los animo a leer Jueces, pero nada más les resumo tantito. Yo creo que a raíz de explorar tantito el libro de Jueces, que les voy a ir desglosando algunos casos, nada más dos en particular, creo que podemos hacer algunos aterrizajes importantes y una exhortación a una meditación más profunda, ¿no? Pero el contexto del libro de Jueces es que antes del libro de Jueces, Israel llega a la tierra prometida finalmente, con Josué. Y entonces conquistan la tierra prometida. Sacan un montón de pueblos paganos que había ahí metidos en la tierra prometida y hace cuenta, a base de guerras, así, a base de batallas épicas, vencen a estos pueblos paganos y finalmente tienen la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Israel no se aparta completamente de la idolatría. Así nos dice el principio de Jueces. Por lo tanto, Dios no liberó a Israel del resto de los enemigos que rodeaban la tierra prometida. Entonces, el libro de Jueces es una especie de espiral en donde cada cierto tiempo Israel se aparta de Dios, viene algún pueblo a oprimirlos y Dios manda a un juez a liberarlos. Y entonces es un ciclo, sucede como unas 8 veces eso, que literal el pueblo estaba bien y luego se apartan de los caminos de Dios, viene la idolatría, viene la opresión de algún pueblo y viene algún juez. Entonces, conforme avanzan estas historias, se van volviendo cada vez peor. Peores son las opresiones, peor es la idolatría, peor es la manera en la que Israel está decayendo. Y entonces es lo que, o sea, quisiera que notáramos primero, ¿no? O sea, Dios le da a los hombres de Israel la tierra prometida enfrente de ellos. Es como esta gran promesa que ellos han estado buscando desde Egipto. La tierra prometida es como que, wow, lo que más anhelaban. Y ya teniéndola,
No extirparon los ídolos de su corazón. No fue suficiente. Y entonces, incluso estando en esa tierra, la perdieron. Y Dios no deja de ser fiel, claro. Pero eso es importante, hermanos. Vemos en este libro incluso hombres virtuosos, hombres llamados a participar en la obra de Dios, pero al final son hombres que no necesariamente tienen a Dios en su corazón. O sea, Dios usa hombres muy fallidos para liberar a su pueblo, pero estos hombres, más allá de ser débiles o lo que quieras, son hombres sin Dios. Son hombres que no tienen a Dios en su corazón, algunos de ellos. Y ese es un primer aterrizaje. Dios puede estar llamándonos a cada uno de nosotros, pero si nuestro corazón está en otras cosas, ese llamado que Dios nos hace será en vano. Específicamente, por ejemplo, vemos la historia de Gedeón. Y Gedeón es uno de los jueces, es uno de los más interesantes. En el libro de Gedeón sucede algo así como la película de 300, pero en la Biblia. Está bien interesante. Y entonces es muy bonita, muy épica, y empieza muy bien, la verdad. O sea, el libro de Gedeón, aunque Gedeón le pone pruebas a Dios y lo que quieras, pues bien, Dios usa a Gedeón para liberar al pueblo israelita de la opresión de Madián. ¡Yay! Gran fiesta, porque bien. Entonces, después de esa gran batalla, los israelitas quieren coronar a Gedeón como rey. ¿Y qué hace Gedeón? Dice, no, yo no soy rey, pero les voy a hacer un ídolo. Entonces agarra oro y lo pone en un molde, y de ahí sale un ídolo. Y pone el ídolo en un lugar, y entonces la gente adora a este ídolo. Y es bien interesante, o sea, es como, wow, o sea, justo lo que Dios te pidió no hacer, lo que insistía en que los israelitas no debían de caer en la idolatría, precisamente eso hace Gedeón. ¿Por qué? Porque detrás de la tentación de la idolatría está la tentación de querer controlar a Dios, de tener un Dios pues hecho de oro, un Dios hecho de material que puedo controlarlo, puedo ponerlo ahí, y que no necesariamente es un Dios vivo. No es un Dios vivo, no es un Dios vivo, y que no necesariamente es el Dios que me va a hablar, me va a pedir cosas, sino es el Dios que yo puedo controlar. Entonces es impresionante porque un líder como Gedeón, que ya había sido probado en la batalla, es un líder que ya tenía una trayectoria, incluso él trajo la perdición a Israel, porque Gedeón instauró el paganismo en Israel. Entonces, aterrizaje número 2, nadie está exento de ser un hombre que al final se equivoca, pero al final también de llevar a la perdición. O sea, nadie de nosotros, por más trayectoria que tengamos, poca o mucha trayectoria que tengamos, está libre de caer y alejarse del Señor. Entonces es importante mantenernos siempre con algo importante ahí en nuestro corazón que nos va a mantener. Y eso nos lleva a la tercera historia, que es es el último juez que se nos menciona en este libro, y es el más popular de todos, es Sansón. Entonces Sansón es muy famoso porque, oye, pues sí, súper fuerte, lo que quieras, pero la verdad es que si ves la historia de Sansón te darás cuenta de que es un patán, es lo peor de los jueces, este hombre es un déspota, es mujeriego, es abusivo, es ladrón, es asesino, y eso que había sido consagrado al Señor cuando nació, o sea, o incluso, bueno, antes de nacer, fue consagrado a Dios. Pero el problema más grande de Sansón es que era un hombre arrogante. Un hombre arrogante, a pesar de que Dios le había dado muchísimos dones, a pesar de que Dios le había dado una gracia abundante, Sansón usaba esa gracia para su propio beneficio egoísta. Los mismos israelitas llegaron a ver a Sansón como una maldición. Le decían, vete de aquí porque tú nomás nos traes problemas, nos traes guerras con los filisteos y de veras, vete, ¿no? O sea, en vez de justicia, que es lo que debería hacer un juez, traía pecado, traía problemas, traía injusticia. Entonces, ese es otro tercer importante aterrizaje, hermanos. Dios puede estarnos llamando, Dios puede estarnos incluso dando dones, dando su gracia. Y a pesar de eso, no ser buenos hombres. No depende, o sea, hay algo entonces, una cualidad que define a un buen hombre y que hace toda la diferencia. Vuelvo a esa primera pregunta. ¿Qué hace a un buen hombre? Lo que hace a un buen hombre, hermanos, es, yo diría, o sea, al menos lo que la Biblia nos plantea, es al menos una cualidad.
No te va a hacer un hombre perfecto, no te va a hacer un hombre ya necesariamente súper formado en todas las áreas, pero sí te va a dar mínimo esto que Gedeón y Sansón y los jueces no tuvieron. Esta cualidad es un corazón humilde. Eso hace toda la diferencia. Lejos de nosotros, hermanos, la arrogancia y la prepotencia de Sansón. Lejos de nosotros querer buscar controlar a Dios y tener un Dios ídolo al que podemos simplemente apaciguar o tenerlo ahí. Lejos de nosotros buscar nuestro propio beneficio egoísta. Realmente, hermanos, si nos damos cuenta en los buenos hombres en la Biblia, lo que todos tienen en común es este corazón de acuerdo a Dios. Se rebajan ante Dios, se inclinan ante Dios y Dios a su vez se inclina ante ellos. Es bien interesante eso. Pero a lo que voy es, el corazón es ese lugar en donde están las decisiones en la Biblia. Es lo que hay ahí, o sea, es el querer, es incluso, sí se relaciona con la voluntad un poco. Pero ¿hacia dónde está nuestra voluntad? Hay hombres que deben, que busquemos ser, hermanos, hombres humildes y hombres magnánimos a la vez. No hombres apagados y pusilánimes, sino grandes, pero a la vez humildes. Hombres que se nieguen a sí mismos y no solo en las cosas externas, sino que también nuestro corazón esté puesto en lo que realmente importa. Eso va a hacernos buenos hombres, no necesariamente otras cualidades que el mundo considera buenas. Otro pasaje que sucede poco después del libro de Reyes es el pasaje de Samuel, cuando Samuel tiene que escoger al siguiente rey de Israel. Y entonces Samuel, Dios le dice, ve y busca dentro de los hijos de Jesé, que Jesé tenía como unos 7 hijos, alguno de ellos va a ser el rey. Entonces Samuel ve a los pelados ahí formados y dice, de seguro es este cuate de aquí. Y era uno obviamente súper grande, apuesto, ¿verdad? Así, wow, ese va a ser el rey. Y Dios le dice, no, ese no va a ser el rey. Entonces va con el siguiente y dice, este de seguro es. No, ese no es. Entonces Samuel tiene que repasar a cada uno de los hijos de Jesé. Y Dios se la pasa deteniéndolo porque le dice, a ver, detente Samuel. Tú estás viendo como ven los hombres. Pero Dios, yo ya veo el corazón. Insiste en eso. Veo el corazón. La mirada de Dios no es como la del hombre. Yo veo el corazón. Y es bien interesante eso, porque sí, efectivamente Dios ve nuestro corazón. Si Dios viera tu corazón hoy mismo, ¿qué encontraría ahí? Esa es una pregunta con la que me gustaría que meditemos, hermanos. Si Dios viera nuestro corazón el día de hoy, ¿qué encontraría ahí metido? Y dejemos por otro lado que Él nos mire nuestro corazón, no como el hombre mira, sino ser los hombres que Él quiere y que ama. Y curiosamente Dios ya ve tu corazón, ya ve, Él escudriña el interior del hombre, Él sabe lo que hay en tu interior. Y ahí, en ese lugar íntimo de tu corazón, ponlo a Él. Teniendo esta cualidad, mis hermanos, teniendo esta cualidad de tener un corazón, una voluntad orientada hacia Dios, creo que puedes hacer cualquier cosa. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y mi Padre se los dará, dice el Señor Jesús. Entonces, hermanos, ojalá esta breve meditación nos anime a como hacer un poco sí, introspección, pero también un poco de evaluación de dónde está mi corazón, qué hay aquí adentro. Y que este tiempo de Adviento, donde estamos llamados a allanar las montañas y a levantar los valles, que este sea un tiempo en el que podamos orientar y reorientar nuestro corazón al Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis Diego. Excelente mensaje el día de hoy. Te agradecemos, gracias por tu testimonio, por poner todos tus dones al servicio del Señor.